Bien, hola, buenos días a todos y lo primero daros la bienvenida por estar en esta jornada y compartir vuestro tiempo con nosotros. Es un gran honor para mí, para la Diputación de Zamora, daros una cálida bienvenida en este espacio telemático que desde ahora mismo pues, acoge ya la primera jornada técnica nacional sobre despoblación. Agradeceros a todos los participantes, en su mayoría personal técnico, altamente cualificado, procedentes de las 41 Diputaciones de España, vuestra incorporación y aportaciones a esta jornada. Me complace ver reunidos en este espacio virtual un abanico tan amplio de expertos, así como también algunos representantes que he visto por ahí, políticos de diputaciones, que pone de manifiesto su implicación y responsabilidad con estas iniciativas. Asimismo, también me gustaría agradecer al doctor Serafín Palacios Vidal su participación y compromiso con este proyecto, que va a permitir dar un paso firme en nuestros objetivos comunes de empoderar y modernizar nuestras instituciones. La pérdida continuada de población de nuestros territorios rurales, urbanos, semiurbanos también, no solo debe considerarse como un reto sobre el que avanzar, sino un verdadero desafío en el que las diputaciones debemos ocupar un lugar esencial, activando de forma inmediata y eficaz estrategias multinivel y de cooperación que den una solución inmediata al problema. El miércoles pasado se presentó en Moncloa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, siendo la lucha contra la despoblación la primera de sus 10 políticas palanca de reforma estructural. Parte de los fondos que se van a destinar a estas políticas podrán ser gestionados por las entidades locales y precisamente en este marco es donde queremos situar esta primera jornada técnica nacional, como un primer paso decisivo, comunidad territorial de referencia que garantice la correcta gestión de este tipo de fondos contra la despoblación, sobre todo de manera ágil y eficaz. No podemos olvidar el conocimiento adquirido por estas entidades, su proximidad, la cercanía que tenemos a los municipios y otras entidades menores. Ello, indudablemente, genera gobernanza y garantías de que los fondos lleguen a sus destinatarios finales de una manera transparente, ágil y eficaz. Nada mejor en estos momentos marcados por una terrible pandemia que seáis vosotros, los propios técnicos de estas administraciones provinciales, los que analicéis y reportéis estrategias que permitan canalizar estos fondos de despoblación de una manera eficaz y coordinada. Todos los que esta mañana estáis aquí presentes, conocemos mejor que nadie las peculiaridades de vuestros territorios y este conocimiento hay que rentabilizarlo, aprovecharlo y ponerlo al servicio de la sociedad. Creo que ha llegado el momento de empoderar las diputaciones en aras a buscar soluciones firmes e inmediatas que den una respuesta contundente y segura a los problemas que viene marcando el fenómeno de la despoblación. El por qué hemos querido tomar esta iniciativa desde Zamora. En Zamora concurren algunos factores que han generado la puesta en marcha de esta iniciativa en la que pretendemos buscar soluciones cooperativas que den respuestas inmediatas y reales al fenómeno de la despoblación. La provincia de Zamora se sitúa como una de las regiones con mayor índice de despoblación de España, si no la que más. Me viene a la memoria un titular periodístico que decía así, que la despoblación se ceba con Zamora, o más recientemente un artículo que sacó el periódico El País, que Zamora viaja al epicentro de la despoblación. Los pueblos de nuestra provincia llevan décadas, es cierto, perdiendo población. Pero es que además concurren también otros factores que hacen de nuestra provincia un territorio crítico, como contar con el índice de envejecimiento más elevado del país, la baja densidad de población, el bajo nivel de renta, 25 puntos por debajo de la Unión Europea, además de ser zona periférica, transfronteriza, con extensas zonas de alta montaña y una geografía marcada por la dispersión de sus poblaciones y su aislamiento. Todo ello implica un posicionamiento más que claro a la hora de abanderar iniciativas como la que se ocupa en la jornada de hoy. La otra razón viene marcada por la puesta en marcha de una iniciativa innovadora de lucha contra la despoblación en el marco del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, presentado hace una semana en la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones Europeas, la CALRE, que puede ser objeto de réplica en otros territorios europeos con problemáticas muy similares. Se trata de la estrategia Silver Economy para la activación económica y demográfica de la provincia de Zamora. Está programada como una potente herramienta de lucha contra la despoblación, en cuyo diseño han participado prácticamente todos los agentes sociales y económicos de nuestra provincia, y su principal reto es transformar el envejecimiento de la población como un desafío generador de empleo.
Esto es decir, la debilidad que tenemos como envejecimiento, pues hacer de ella una fortaleza, ¿no? Tenemos recursos productivos que contribuyen a revertir la situación de declive por la que está atravesando nuestra provincia. Una pieza clave de esta estrategia es la especialización inteligente y la digitalización, lo que ha generado la puesta en marcha de una candidatura para la implementación de un centro de innovación digital europeo, en el que ya estamos trabajando, que implica la participación pública y privada y que pretende ser un modelo de referencia tanto a nivel nacional como, por supuesto, a nivel internacional. Explicadas un poco las razones, las motivaciones, doy por inaugurada esta jornada. Espero que sea de provecho para todas las diputaciones de España que estáis hoy aquí representadas y que genere resultados prósperos y propicios para todos nuestros territorios y sus habitantes, que al final es lo que todos estamos buscando. Creo que las entes locales, las diputaciones, somos las que mejor conocemos sobre el terreno estas necesidades y en ello vamos a trabajar para poder hacer llegar esos fondos de manera más eficiente y sobre todo más eficaz. Así que por mi parte doy paso a Ana y muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por compartir esta jornada con nosotros. Gracias, presidente. Bueno, pues no sé si me oye. Sí. Bien, bueno, agradecer a todos vuestra participación en esta Jornada Técnica Nacional de Despoblación. La jornada se va a desarrollar conforme programa, pero como sí queremos vuestra participación activa, pues hasta cuando llegue el momento en que todos hayáis participado. El objeto de esta jornada es la conformación de una estructura de trabajo estrictamente técnica que nos permita validar una estrategia conjunta para la gestión de un fondo interprovincial en materia de despoblación, un fondo post-2020. Sabéis que el problema de las diputaciones es un fenómeno que nos atañe a todos los que estamos aquí presentes, lo vivimos en nuestras carnes, por decirlo de alguna forma. Eso sí, con distintas incidencias, ¿no? Dependiendo un poco de las tipologías y dependiendo un poco de las idiosincrasias de cada territorio. No obstante, uno de los principales problemas, como se ha dicho el presidente, es el envejecimiento de la población. Los datos, digamos, que son demoledores. Por poner algún ejemplo, cumplen más de 65 años, 2 millones de personas al año. O sea, cada año más de 2 millones de personas cumplen esa edad. Luego este fenómeno también, como todos sabéis muy bien, todavía se incrementa más en las pequeñas poblaciones, en municipios menores de 5.000 habitantes, donde 4 habitantes superan ya, 1 de cada 4 habitantes supera ya los 65 y casi el 15% alcanza los 80 años. Por lo tanto, bueno, pues situamos un poco este panorama y la necesidad de establecer políticas y propuestas activas en la materia de dinamización de los territorios, teniendo en cuenta estos aspectos estructurales. Pero el objeto de esta jornada pues, no es entrar a debatir en qué consiste la despoblación y ver su perfil, ¿no? El objeto de esta jornada es ver el papel que ocupamos las diputaciones desde un punto de vista técnico, estrictamente técnico, cómo podemos empoderar este papel y cómo se pueden canalizar fondos directamente a la despoblación. Este es el objetivo de esta jornada. El marco, el momento, digamos que es un momento excelente, ¿no? Está en cancha la próxima estrategia contra la despoblación del Gobierno, que deberá ser acordada en la conferencia de presidentes y que genera un marco más que apropiado. Asimismo, como decíamos, el plan de recuperación que se aprobó el pasado miércoles en Moncloa y que establece una serie de directrices y de políticas que, bueno, veremos cómo la despoblación ocupa un eje provincial junto con otros aspectos como la propia Silver Economy o promoción de emprendimiento, la accesibilidad, etcétera. Por lo tanto, el marco es excelente para abordar este tipo de trabajos, unido también a que estamos en un periodo ya de programación en la que se están comenzando a trabajar pues, todos los programas operativos, tanto regionales como nacionales, en los que se puede integrar algún tipo también de fórmula relacionada con grupos de provincias o regiones en contextos de despoblación. Por tanto, hablamos de un escenario de oportunidad excepcional y, por tanto, vamos a poner encima de la mesa una serie de propuestas técnicas que, a ver qué os parecen y a ver si se pueden llevar a buen puerto, alguna de ellas. Sí que es cierto que median ya varios años de debate sobre el papel a desempeñar por las diputaciones en la gestión de fondos a la despoblación, sin que haya unos resultados explícitos al respecto.
Ya en el marco de negociaciones plurianuales anteriores se venía apuntando a la provincia como una unidad de referencia fundamental para canalizar este tipo de fondos, pero todavía digamos que no hay nada escrito, nada explícito que así lo indique. También el refuerzo que tiene España en este contexto es importante por la existencia de las propias diputaciones, que ya venimos canalizando fondos. Luego, en España también hubo un momento muy decisivo, que fue en el año 2015, con las ponencias de estudio que se hicieron para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España. Y en el Pleno del Senado, en abril de ese mismo año, se apuntaba hacia el papel de las diputaciones a la hora de canalizar y gestionar ese tipo de fondos de lucha contra la despoblación. Por otra parte, también me gustaría mencionar la producción científica, ¿no? Los artículos académicos que hasta ahora se han desarrollado, las investigaciones, cómo las diputaciones, consideradas como ayuntamiento de ayuntamientos, pues pueden ser el vehículo idóneo para canalizar este tipo de fondos. Me gustaría citar un artículo que he publicado este año Virginia Losa y Alberto Vaquero, que es muy explícito en la afirmación textual que dicen que el tratamiento y la cura de la despoblación de lo rural solo se puede llevar a cabo considerando unidades territoriales por encima del municipio. Por lo tanto, digamos que existe una base teórica y también digamos que empírica que puede demostrar las posibilidades que tienen las diputaciones para poder gestionar este tipo de fondos y, por lo tanto, es importante debatirlas y aprovechar todo ello y ponerlo encima de la mesa. Eso sí, hablamos de empoderar a las diputaciones para canalizar este tipo de fondos, pero ¿cómo vamos a hacer este empoderamiento? ¿Cuál es la propuesta? Precisamente la jornada de hoy tiene como propósito la conformación de una estructura de trabajo técnica que posibilite la articulación de una estrategia cuyo objetivo inmediato será la propuesta de creación de un fondo interprovincial contra la despoblación post-2020. De ello entrará en materia el profesor Serafín Pazos Vidal, que es un verdadero erudito en esta materia y con una proyección internacional difícilmente comparable. Tenemos el honor de que esté aquí. Ahora bien, para poder llegar a esta meta, media un intenso programa de trabajo conjunto y colaborativo que además se debe de acometer en los próximos meses. No tenemos, digamos que, mucho tiempo para ello. De todos es bien sabido que las diputaciones ya disponemos de una experiencia, un conocimiento, lo que diríamos de un know-how, en la canalización de este tipo de fondos, pero median también importantes problemas, tanto de carácter funcional como estructural, que han generado cierto escepticismo por parte de las autoridades nacionales implicadas en la gestión de estos fondos, como es el propio Ministerio de Hacienda, a través de la propia DG de Fondos Comunitarios. No podemos dejar de mencionar en este contexto que España está entre los países con menor ejecución de fondos en este actual marco financiero, que está a punto de concluir con las fuertes implicaciones que conlleva el que solamente se haya ejecutado o falte por ejecutar, mejor dicho, puntualizo, el 40% del presupuesto. Esta tendencia provoca, lógicamente, que los auditores recomienden la tramitación de proyectos a través de unidades de gestión nacionales y autonómicas, según ellos, con mayor solidez, que iría un poco en contra de los propios intereses de las administraciones locales. Llegados a este punto, por lo tanto, hay que reflexionar y hay que hacer un trabajo de valoración, ¿no?, sobre las capacidades y la gestión de estos fondos. Un trabajo concienzudo en el que se ponga encima de la mesa las principales debilidades con las que contamos y las sinergias a introducir para compensar esas debilidades. De todos es sabido que en las diputaciones existen carencias en cuanto a recursos humanos, también problemas de cofinanciación, en otras ocasiones el tema de la flexibilidad, tiempos, etcétera. Todo esto, digamos, que son elementos que habría que analizar. Y otro elemento clave y fundamental es apostar por el análisis comparado. Es importante en este sentido comprobar, siguiendo un método científico que podamos demostrar, el valor añadido que genera las intervenciones, las iniciativas que llevan a cabo las diputaciones en comparación con las desarrolladas por otros niveles de gestión, por otras entidades de gestión. Bien, en cuanto al método y el cronograma que proponemos, dejar muy claro que se trata de un trabajo estrictamente técnico, que parte de los propios técnicos de las diputaciones. Y el papel que asumimos hoy desde la Diputación de Zamora es lanzar esta propuesta que, si consideráis viable, deberíamos construir entre todos.
Subrayar que se trata de aportaciones técnicas, profesionales, sin adscribir ni comprometer a ninguna diputación. Nos encontramos en una fase previa de estudio y preparación de propuestas que, una vez hayan sido revisadas y validadas, pasarán a otro plano, ya de la esfera más política, en los que se decidirán si las respaldan o no. Por lo tanto, subrayo, será un trabajo personal de expertos, voluntario e integrador, que implica la responsabilidad de todos. El planteamiento de base para acometer estos trabajos es no solamente qué queremos hacer, sino cómo lo vamos a hacer y para qué. Por lo tanto, se van a instrumentalizar una serie de áreas de interés en las que se van a trabajar y en las que se irán produciendo sus diferentes conclusiones. Los pasos que proponemos, a través de… Voy a ver si os puedo visualizar una diapositiva para ver el cronograma que proponemos. A ver, porque esto… Bueno, se me ha ido del escritorio. Aquí está. Vamos a ver. No me deja. Mané no me deja compartir. No me da el… Sí, también está. No me la ha dejado. Es que, disculpad, estamos intentando compartirla, pero… A ver aquí. No está. Bueno. Nada, no me lo permite. Bueno, el cronograma os lo digo más o menos y así quedaría… Bueno, pues lo primero sería la conformación de la Mesa Técnica Nacional sobre Despoblación, que sería, digamos, sería de carácter plenario y estaría integrado por todos aquellos técnicos que trabajen en esta propuesta. El objetivo sería pues, conformarlo lo antes posible, porque el tiempo apremia, sería hoy mismo o en esta semana. Después, la creación de un grupo de trabajo que le llamaríamos un team de diputaciones, que estaría integrado ya por técnicos que harán los análisis sobre la situación, un cribado y una serie de propuestas. Este grupo de trabajo también el objetivo es intentarlo crear hoy, que quede hoy conformado en asamblea y si no, bueno, pues dejar unos días si alguien se lo tiene también que pensar. Luego el debate de la mesa técnica se desarrollará en asamblea, teníamos pensado, si esto se lleva a efectos, el 15 de noviembre y recogería el trabajo de estos grupos, de este grupo con todas sus conclusiones, establecer propuestas de mejora, etcétera. Se revertiría este documento de nuevo al grupo para introducir dichas propuestas y el objetivo es hacer un documento final que estuviera preparado para mediados de diciembre. Ya sabemos que vamos contrarreloj porque estamos en plena negociación y es el momento de hacerlo. La temática, pues ya os lo comentaba anteriormente, sería la gobernanza de las diputaciones y luego una serie de materias horizontales. Y con esto, bueno, es la aportación luego desde Diputación de Zamora. Luego analizamos y ahora os dejo a nuestro diputado de Desarrollo Económico, don Emilio Fernández, que va a hacer la presentación de nuestro ponente. Gracias por escuchar. Hola, buenos días. Espero que estén todos bien. Quería agradecerles la participación en este grupo de trabajo. Me corresponde a mí hacer la presentación del profesor Serafín Pazos Vidal, que es el responsable de la Oficina Europea de la Convención de Autoridades Locales Escocesas. Ha sido durante una década presidente del Grupo de Expertos de Cohesión Territorial del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. En ese rol fue responsable de la introducción de la despoblación en las negociaciones de los fondos estructurales del 2021-2027. Doctor en Unión Europea. Es autor de varias obras académicas sobre participación de regiones y municipios en la Unión Europea y la política regional europea. Miembro del Grupo de Expertos del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Miembro del Consejo de la Cultura Gallega, columnista habitual de varios medios como La Voz de Galicia, El Correo Gallego o Agenda Pública del País. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Serafín Pazos Vidal. A todos desde muchas partes de España. Yo
como bien agradecerla, por supuesto, a la Diputación de Zamora esta invitación. Hablo desde Bruselas y mi idea hoy es intentar aportar una perspectiva de los fondos europeos que van a venir, qué virtualidad podrían tener respecto a la despoblación y al rol de las diputaciones concretamente. Me gustaría decir que para llegar aquí a la reunión de hoy, lo cual agradezco a la Diputación de Zamora enormemente por la invitación, ha llegado mucho tiempo. El 12 de febrero de 2018, una serie de diputaciones, conociendo mi rol en la Unión Europea respecto a estos temas, me había invitado a hacer una propuesta para discutir lo que vamos a discutir hoy. Y fue aprobado, como digo, en ese día por la Comisión de Diputaciones y Cabildos de la FEM, pero como pueden imaginarse, la política, los tiempos de la política no son los tiempos de los técnicos. La idea de hacer una discusión entre técnicos es porque yo, como te decía, soy investigador académico sobre estos temas, pues me he leído e incluso he hecho aportaciones a debates, por supuesto en Europa, pero también en España, en el Senado, en diferentes comisiones, informes de la FEM, del Consejo del Pueblo. Y he hablado mucho, he hablado los académicos, he hablado los políticos, pero no ha hablado mucho, o no han podido hablar mucho de la gente que tiene que llevar la gestión de esto. Y es lo que, en mi modesta opinión, es lo que hace la diferencia entre si unas de estas ideas europeas, estos proyectos europeos, se van a poder usar o no. Yo, como decía, soy el responsable del área europea de la Asociación de Municipios de Escocia. Soy un empleado municipal de la administración local, al igual que todos ustedes, y por tanto he participado en las negociaciones de varios programas operativos en Escocia, y incluso de los fondos europeos post-Brexit también. Me ha tocado llevar esa renegociación en base a los ayuntamientos, y después a nivel europeo, como digo, las aportaciones municipales de las asociaciones nacionales de municipios a las negociaciones legislativas, pues he tenido, bueno, las he coordinado yo y he hecho buena parte de las propuestas que detallaré ahora y que se están discutiendo en este momento. Entonces eso, la idea hoy es tener un diálogo de técnicos entre técnicos, porque al final, como digo, es lo que, en mi opinión, más importante que la cantidad de dinero que pueda haber o muchos informes que se han hecho, por no hablar de grandes ofertas de consultoría que ya empiezan a pulular para a veces vender lo que ya existe, y muchas veces, como digo yo, cobrarte por robarte la cartera. Entonces, creo que hay que, con todo el respeto a muchos consultores, que los hay buenos, pero yo creo que es importante desde el sector público hacer esta reflexión a nivel de los técnicos. Como digo, en la Unión Europea, y es que es uno de los éxitos de los que estoy más orgulloso en mi carrera profesional, conseguimos redactar y hacer que el Parlamento Europeo en concreto apoyara una definición de qué es un territorio despoblado en el contexto de los fondos FEDER, que básicamente es todas aquellas provincias o, en su defecto, niveles municipales que hayan tenido un descenso interanual medio desde 2007. Hola. Al mismo tiempo, y eso sí que ha sido fue la gran sorpresa en su día, el Parlamento había apoyado nuestra propuesta, y me parece de lo más sorprendente, ya, pero bueno, de asignar un 5% a despoblación en el fondo FEDER. Como digo, esto ha sido un proceso de... Ya vemos. En principio yo no creo que confíen. Van a meter caña a los universitarios, a los mayores de la universidad. Creo que hay alguien que está hablando. Marino, creo que es, si no me equivoco. Gracias. Señor Provincia 16, también, y Pilar García Salazar no tiene los micrófonos apagados, por favor, que si no, no me escuché a mí mismo. Como digo, esto es una línea de negociación que ha estado funcionando, y al mismo tiempo en España, como sabe, ya ha dicho Ana,
a la cual personalmente agradezco la invitación, porque ha sido la persona que ha estado dinamizando esta oportunidad. Pues ha habido varias propuestas de la Comisión del Reto Demográfico y yo creo que bastante buenas. Yo he tenido un diálogo muy extenso con la oficina del comisionado y ahora con la Secretaría General para el Reto Demográfico y me consta que han hecho lo más posible para que la posición de España en estas discusiones pues, fuera lo más próxima posible a lo que estábamos demandando desde la Unión Europea o desde el nivel municipal a nivel de la Unión Europea. Después vino el Brexit, perdón, vino el COVID, perdón, y lo que ha resultado es que ha habido pues, un nuevo fondo, que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, o llamado en España Plan de Recuperación, que se ha venido a sumar a las negociaciones. Y es lo que ha presentado las líneas generales el gobierno la semana pasada. Entonces, estamos en un momento de que las propuestas de los fondos tradicionales y las nuevas de este nuevo fondo de recuperación se tienen que finalizar. Ha habido un gran retraso en las negociaciones a nivel de la Unión Europea por el COVID, porque no ha sido posible reunirse. Y encima ahora pues, hay esta nueva negociación sobre el plan de recuperación. Entonces, esto se va a acelerar muchísimo y si las diputaciones provinciales quieren hacer valer su opinión o su parecer, sobre todo a nivel doméstico, es el momento y por eso pues, había sugerido una escala temporal como acaba de ser descrita por Ana de la Diputación de Zamora. A todo esto, lo que también puedo añadirles es que de lo que seguramente saldrá en el fondo FEDER, para dejar ese aspecto claro, es que por primera vez habrá una prioridad específica para despoblación. Tengo que decir que esto no estaba en la propuesta inicial y unos cuantos hemos conseguido pues, convencer a ciertos estamentos en las negociaciones para que finalmente hayan aceptado esa propuesta. Lo cual les permitirá dar a ustedes, en el caso del FEDER, un gancho para pedir prioridades específicas para la despoblación. Lo que no hemos conseguido, porque ningún Estado miembro lo ha apoyado abiertamente, es que haya una reserva de 5% para despoblación, que en el caso de España serían 1.500 millones garantizados a las diputaciones. Eso no ha podido ser por diferentes historias que no, bueno, puedo comentar después, pero no en este momento. Para no alargarme, y eso no va a ser, es decir, lo que se está creando en Europa es un marco que ustedes podrán usar si saben articular propuestas que sean capaces de vencer el escepticismo de ministerio, por un lado, y de las instituciones europeas. Como digo, el clima actual es los grandes proyectos, grandes iniciativas, y el riesgo de las diputaciones es que no sean tenidas en cuenta o que les den pues, una participación testimonial. Rápidamente, ¿en qué situación nos encontramos? Ha habido bastante confusión en España sobre qué era esto del plan de recuperación. Bueno, para empezar, el plan de recuperación no es para solucionar déficits de cuenta, pagar ERES o pagar servicios públicos básicos. Eso no es posible en la Unión Europea actual, puede que sea en el futuro. Lo que la Unión Europea, España e Italia habían pedido eso, pero lo que la Unión Europea le ha dado es aún más dinero del que ya reciben y que no son capaces de absorber. Ahora bien, de lo que se ha presentado la semana pasada, que supongo que ustedes estarán informados, estos 140.000 millones, que realmente podrían ser incluso más que eso, realmente aquí se han mezclado cosas. Es decir, por un lado están los fondos estructurales de toda la vida, Fondo Social Europeo, FEDER, Fondo Social, Fondo de FEADER, Fondo de Desarrollo Rural, y la cooperación transfronteriza. Eso en total son 43.000 millones de euros para los próximos 7 años. Eso en teoría es lo que está preparando el Ministerio de Hacienda, el llamado Acuerdo de Asociación, que después tendrá que ser articulado en programas operativos, como los de ahora. Es decir, no ha cambiado en lo fundamental los reglamentos, de hecho han sido simplificados, veremos si eso ayuda o no. Es decir, en aspectos prácticos, la reserva urbana del FEDER, la EDUSI, como se llama en España, sigue. De hecho, va a seguir al 8%. Esto es no lo sabe prácticamente nadie porque ha sido acordado en las negociaciones la semana pasada.
por tanto, habrá más dinero para desarrollo urbano, incluso desarrollo periurbano. El 5% del líder se mantiene. El único problema es que se ha descendido la cuantía. Es decir, que se hace una baja asignación para España y las entidades de ayuda son menores, pero no dramáticamente porque se han incorporado, como se llama, redes de seguridad. Además, a los 35.000 millones del FEDER, Fondo Social Europeo y FEADER, hay que sumar 12.400 adicionales del llamado REACT-EU, que es parte de este plan de recuperación, que la Comisión Fiscal y Financiera la Comisión Sectorial de Consejeros de Hacienda y el Ministerio ha confirmado que lo llevarían las autonomías. En realidad va a haber aún más dinero para estos fondos de lo que ha habido durante este periodo. Es decir, que en ese aspecto no ha cambiado grandemente la cosa, incluso ha mejorado. La cuestión es, como se ha dicho antes, que a día de hoy bastante menos de la mitad de los fondos del actual periodo se han ya ejecutado completamente. Es de esperar que los próximos 3 años, con la norma N+3, pues se avance en esto, pero realmente hay un problema de absorción bastante importante a lo que se suma estas nuevas cantidades. Por otro lado, está el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que este es un fondo nuevo, está limitado en el tiempo, y lo que es importante tener en claro es que este fondo, a diferencia de los fondos estructurales tradicionales, que sí van a llegar el 1 de enero, bueno, a partir del 1 de enero, no procede de las arcas de los países ricos, digamos. Ese dinero no existe. Buena parte de lo que se anunció la semana pasada no existe hoy en día. Lo único que existe son compromisos de que si España manda proyectos suficientemente robustos a la Comisión por primera vez en su historia va a emitir emisión de deuda a una escala gigantesca, 750.000 millones, y va a emitir esa deuda en función de los programas que hayan sido remitidos. En el caso de España, puede pedir hasta un máximo de 60.000 millones en subvenciones, pero tiene que comprometer el gasto en 3 años, de 2021 a 2023. El primer año ya 25.000 millones. Después se puede gastar en 6 años, pero obviamente no está claro para ustedes que gestionan fondos que esto es tremendamente ambicioso. La gran ventaja, no existe cofinanciación, que es uno de los grandes problemas por la poca absorción de España. La metodología es una metodología que ya existía, pero no se usaba mucho, que es el pago por hitos. Es decir, es más fácil de auditar, pero también los hitos, si no son suficientemente rigurosos, pues es más fácil que la Comisión Europea no te acepte los proyectos. Y es por eso también porque los proyectos tienen que ser a escala nacional, que no necesariamente gestionados por el Estado, pero tienen que ser de una entidad suficientemente grande para poder definir hitos que sean medibles de una forma clara. Entonces, el año que viene, España lo único que va a recibir, con suerte, porque eso aún está siendo negociado, porque hay que emitir deuda para obtener ese dinero, son 4.000 millones de los 60.000 millones que como máximo puede aspirar. Esto, como digo, son reformas estructurales de las que hablaré en un momento y no financia, como digo, gasto corriente. También me gustaría aclarar, porque esto es un tema que la gente escucha lo que quiere escuchar. A pesar de lo que se haya dicho en Moncloa hace una semana, el mecanismo de recuperación y resiliencia, el plan de recuperación, no va a ser territorializado como los fondos estructurales. Es decir, se menciona que participarán, incluso que las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos tendrán acceso a esos fondos y serán puestos a disposición, como pone en el texto del borrador, pero eso no quiere decir que lo vayan a gestionar como están gestionando ahora. Es decir, que básicamente que te dan el dinero, tú haces el programa y ya está. Es decir, que tienes una gran autonomía para decidir las prioridades. Eso no va a ser así y yo creo que es importante que la gente lo tenga claro. La gobernanza, como digo, va a ser que este fondo del plan de recuperación será asignado anualmente a los ministerios y estos harán programas, convocatorias, programas marco y convenios con comunidades autónomas, entidades locales y entidades locales.
En el caso de entidades locales, se podrá hacer mediante mecanismos de colaboración para la propuesta y desarrollo de proyectos y disposición de parte de los fondos. Ojo, no está diciendo que lo vayan a gestionar las diputaciones o entidades locales con total autonomía, sino disposición. Es decir, que las entidades locales serán como socios de los ministerios más que les den el dinero. Yo creo que, aunque hubiera una presión en España para hacer pues del Fondo de Recuperación una gestión similar a los fondos estructurales, ni la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, ni mucho menos la Comisión Europea estaría dispuesto a que este fondo, que como digo, no existe, sino que hay que endeudarse para dárselo después a España, fueran proyectos pequeños o muy diversos, porque realmente sería... La Comisión Europea, para gestionar este fondo, va a tener, creo que son 100 y pico personas. Es decir, que no es la Dirección General de Fondos Regionales ni la Dirección General Agrícola, es una unidad muy pequeña que se acaba de crear y que no tiene capacidad para auditar y revisar multitud de pequeños proyectos. Es decir, que como mucho estamos hablando de pequeños proyectos, por ejemplo, a nivel provincial, aglomerados en una gran estrategia, en un gran fondo, una gran estrategia municipal, interprovincial, interterritorial. La propuesta del gobierno es que el 22% de los recursos del mecanismo de recuperación, de recuperación y resiliencia, sean destinados 16% a la despoblación y 5% a las administraciones públicas. En el caso de las administraciones públicas, recursos humanos, interoperabilidad y apoyo a los municipios pequeños y despoblados, sobre todo en la conectividad. Esto lo destaco porque, a pesar de que el gobierno está hablando de la economía verde y estas cosas, para eso ya existe dinero ahora con los fondos estructurales. Lo que no hay es recursos para acometer esas grandes reformas de las administraciones, que muchas veces son esos cuellos de botella que también el gobierno ha dicho que va a modificar varias leyes para agilizar la gestión. Y creo que para el punto de vista de las diputaciones como organismo coordinador de los municipios, es una parte del mecanismo que es menos llamativo políticamente, pero mucho más importante a largo plazo. Entonces, resumiendo, las entidades locales en este plan de recuperación podrían optar a medidas para la conectividad física de las personas, de la asistencia educativa, sanitaria y de entretenimiento, servicios públicos básicos, problemas de exclusión financiera, atracción de talento, teletrabajo, uso sostenible de los recursos y rehabilitación y regeneración de edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y como digo, aparte de la prioridad esta de despoblación, que un buen ejercicio de marketing, el gobierno ha destacado como la gran prioridad de las que se van a ejecutar esos 60.000 millones, realmente hay toda una serie de pequeñas otras intervenciones en la propuesta del gobierno que son interesantes y que se deberían explorar por las diputaciones. Por hacerles un cálculo, si el gobierno es honesto en lo que, cumple lo que ha anunciado, y tenemos que de los 25 millones solo para el año 21 que el gobierno va a poner a disposición, la mitad del 16%, asumiendo que la otra mitad sea para zonas urbanas, sería que para el reto demográfico hubiese 2.000 millones. En comparación, el FEDER-EDUSI del periodo actual, el anterior, son 1.000 millones para 7 años. El FEDER próximo, el EDUSI 21-27, serán 1.880 millones. Es decir que, en teoría, si queremos la versión más optimista del gobierno, habría como casi 2.000 millones al año, es decir, 6.000 millones para la lucha contra la despoblación en este fondo de recuperación. Como ustedes saben, el presupuesto total anual de las diputaciones son 6.400 millones de euros. Por tanto, es una cantidad enorme y que honestamente no creo que para nada estemos hablando de esas cifras, pero es para poner una referencia. Entonces, escenarios. Y aquí ya hablando entre compañeros, entre técnicos. Yo, de la perspectiva de los técnicos de las diputaciones, veo que hay 3 escenarios posibles. 1, no hacer nada. Es decir, no van a hacer nada nuevo. Las diputaciones van a seguir recibiendo FEADER, Interreg, Fondo Social y FEDER más o menos como hasta ahora.
durante los próximos 7 años, en unas cantidades igual un poco menores o similares y con las reglas similares hasta ahora. Es decir, que si usted ya tiene mucho trabajo con los fondos actuales, tradicionales, pues lo van a recibir más o menos de una forma parecida. Va a haber un poco de presión por parte de la Comisión que sean los fondos más estratégicos y tal, pero con los fondos tradicionales, como el dinero va a estar disponible, al final hay una presión de los ministerios y de la Comisión para que se gaste el dinero. Eso no va a pasar con el caso del mecanismo de recuperación porque ese dinero no existe. Por eso también la Comisión va a ser más estricta a la hora de aceptar que haya proyectos desde España, porque digo, es que no me voy a endeudar con dinero que no tengo para darte unos proyectos que no tienen solidez. Y es importante por eso hacer esa distinción entre lo que es el fondos tradicionales y los fondos del mecanismo de recuperación. Entonces, la segunda opción sería adoptar un rol, es decir, seguir gestionando los fondos como hasta ahora de FEDER, FEADER y tal, Interreg, que por cierto va a tener una dimensión de despoblación importante en el caso de la cooperación con Portugal. Y la segunda opción sería pues adoptar un rol pasivo respecto al plan de recuperación. Políticamente está claro que a los ayuntamientos y a las diputaciones les van a dar algo para que gestionen o que apoyen o que hacen proyectos pequeños. Eso políticamente es inevitable y aparte está bastante claro en las propuestas del gobierno. Pero estamos hablando aquí de cosas simbólicas. Es decir, no estamos hablando para nada de proyectos transformadores estructurales como los que se exigen desde la Unión Europea. Y la tercera opción es adoptar un rol activo respecto tanto a los mecanismos, al plan de recuperación como a los fondos estructurales. Y aquí es un poco la idea que la había debatido con Zamora, con la Diputación de Zamora, en base a pues, discusiones previas con varias diputaciones aquí presentes y, por supuesto, quería saludar a la Diputación de Ourense, a Javier Feijóo, porque hemos trabajado en esto durante muchos años y nos hemos pateado, creo que casi todos los ayuntamientos de esa provincia en concreto, para discutir y ver estas cuestiones sobre el terreno a lo largo de los años. Entonces vaya por aquí mi saludo y mi reconocimiento, y otras diputaciones con las que he hablado a lo largo de los años de estas discusiones. Entonces, la idea, sí, yo voy a decir, y como había trasladado a Zamora, cómo hacemos las cosas en Bruselas y cómo hacemos las cosas en Escocia y cómo hacemos las cosas en la Unión, en los países del norte de Europa, que es separar claramente el momento político del momento técnico. En este momento estamos casi al final de la oportunidad del momento técnico. Entonces, lo que se sugeriría es crear una pequeña estructura de colaboración técnica e informal con una vida corta, máximo 3 meses, para explorar si efectivamente podemos o se podría diseñar un programa o programas contra la despoblación usando estos fondos, diversos fondos europeos, basados en la experiencia, porque todos ustedes han ya quemado mucho a lo largo de los años con cosas que han querido hacer y no han funcionado, o cosas que han funcionado pero no han podido hacerse porque las normas de los fondos no lo habían permitido, o porque simplemente no se ajustaban a lo que se exigía desde las normas europeas. Entonces, es usar ese conocimiento de la experiencia y sobre todo, yo creo que es una cosa importante, y es como digo, trabajamos en otros países, por eso pues, lo traslado. Países exitosos, como saben ustedes en Escocia, en temas de políticas contra la despoblación, que es que durante esas discusiones informales, el técnico habla en función de su experiencia y no en nombre, ni mucho menos comprometiendo a su diputación, porque si es así no funciona. En esta fase inicial lo que hay que ver es si es que se pueden hacer propuestas que sean escalables a nivel de España, que sean replicables en el conjunto de otras diputaciones y basadas en la eficacia y en la eficacia probada de experiencias anteriores. Como digo, y como se había avanzado ya, la idea sería, aparte de una sesión plenaria en la que todo el mundo participaría, crear varios grupos técnicos de 4 o 5 personas para hablar de lo que es la gobernanza de los fondos, servicios básicos, conectividad y banda ancha, atractividad y fomento del emprendimiento. Por decirlo, después se remitirá, creo, un email con estas discusiones. La idea sería, durante un mes, usando precisamente esta mecánica virtual, esos grupos se estructuraban en 5 personas, sacar un documento muy sencillo de 2 o 3 carillas con las ideas fundamentales. Es
Es decir, quitar toda la palabrería que estamos acostumbrados a tener y centrarse en lo esencial, en esas diferentes áreas temáticas. Eso se remitiría a una plenaria, con una reunión como la de hoy, en la que se revisarían esos documentos, habría un debate sobre si es ajustado o no, y habría una segunda ronda para refinar. Y finalmente una plenaria final para ver, para constituir un documento conjunto con todas estas aportaciones temáticas. A partir de ahí, pues dependiendo de la calidad y la eficacia de lo que se ha propuesto, ya llegaría el momento político y eso sería una fase posterior, pero que en este momento en España se habla mucho de apoyar a las diputaciones o apoyar a la población, pero no el qué. Y sobre todo en el qué desde el punto de vista práctico, que es lo que ustedes saben y los que muchos que hablan desde la academia o con todo el respeto a los políticos, desde los políticos a veces no hablan del conocimiento de las dificultades de poner este tipo de mecánicas en prácticas. Y ya le digo, solo una vez que se establece un documento de ideas que sean suficientemente omnicomprensivas, se habría que dar lugar al nivel político, digamos. Pero eso ya es una ocasión para tener después. En este momento yo creo que la gente en general está demasiado perdida y yo creo que es un momento de concretar las cosas desde la experiencia práctica. Así es como lo hacemos en otras partes de Europa. Yo entiendo que no es exactamente como se hace en España, o no necesariamente siempre, pero es lo que yo recomendaría encarecidamente que se podría hacer. Y ahí lo dejo. Creo que me he extendido demasiado, a pesar de haber dicho que como trabajo en Reino Unido hacemos presentaciones rápidas y tal, pero al final pues, me he enrollado demasiado, pero creo que espero haber sido suficientemente claro e ilustrativo en mi presentación. Y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, Serafín, por toda esta información y por haber participado en este grupo de trabajo. Ahora le cedo la palabra a Ana Sánchez para que comience el turno de intervenciones. Gracias. Bueno, pues gracias al ponente y muchas gracias también a nuestro diputado. Y bueno, pasamos el turno de preguntas. La primera pregunta la había formulado Mar, de la Diputación de Córdoba. Mar, ¿estás por ahí? Mar. Está silenciada. Bueno, mientras aparece Mar, le damos la entrada a Carmen Gil, que tenía más prisa y a lo mejor su intervención adelantarla un poquito. Carmen, el micrófono. Buenos días. Yo creo que efectivamente, según ha dicho Serafín, tendríamos que ser muy concretos en todo y basarnos en toda la experiencia que tenemos, porque se habla de despoblación, siempre hablamos de despoblación, pero luego al final no hacemos nada por la despoblación, que es realmente lo que está sucediendo. Hacemos líneas de subvenciones, tratamos de poner pequeñas cosas, pero yo creo que nos tenemos que unir todas las instituciones para que esto realmente nos lleve a un buen puerto, creo yo. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Realmente cuando yo voy por los pueblos, los municipios pequeños, en concreto Guadalajara, que tenemos 288, hay 4 cosas que son lo que quieren, es medios de comunicación, internet y sanidad. Es lo único que piden. No sé si por vuestra casuística es diferente, pero aquí en Guadalajara me ocurre esto. Bien. Carmen, pues has dejado la problemática encima de la mesa y bueno, no sé si Mar se ha podido conectar porque tenía formulada una pregunta por escrito. No sé. Vale. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, por favor. Buitrago.
cositas. O sea, yo he asistido ya, llevo ya pues prácticamente los últimos 17, 18 años trabajando con fondos europeos, incluso también he intervenido en parte de la programación previa, bueno, como ayudando o siendo medianamente consultores del Ministerio en España en el anterior, vamos, en el periodo que estamos ahora mismo. Entonces, lo que me gustaría decir dos cosas. Ante la propuesta que habéis hecho me parece perfecta y oportunísima, pero creo que si paralelamente no se va tratando con la FEIN a nivel político, esto al final nos quedamos como siempre. Es decir, hay una propuesta, esa propuesta llega, se aprueba en el ámbito que se tenga que aprobar, posiblemente la FEN, y de la FEN se eleve y ahí se queda todo. Entonces, mi experiencia, y aquí hablo a nivel muy personal, es que creo que la propuesta técnica perfecta, pero que si paralelamente no tenemos a gente que vaya acompañando, vaya informando a los políticos y vaya diciéndole vamos por aquí, hay que incidir, hay que estar en todo, hay que estar en este foro, hay que negociar con el ministerio, hay que sacar en notas de prensa, hacer ruido, lo que se llama hacer ruido. Si no, es que no vamos a llegar a nada. Eso por un lado. Y por otro lado, intentando hacer lo más breve y lo más concisa posible. Y aquí veo mucha gente que ha trabajado conmigo y que conozco de otras cosas y saben un poquito lo práctica que yo puedo llegar a ser. De las líneas de trabajo que has propuesto, Serafín, imagino que has propuesto esos 3 grupos de trabajo o esas 3 grandes líneas de trabajo porque sabes que por ahí van un poco los objetivos de la comisión para este tipo de proyectos. Vale. Yo creo, y yo creo que muchas diputaciones estarán conmigo de acuerdo, en el anterior periodo de programación, antes de las EDUSI, nosotros tuvimos lo que se llamaba los proyectos de desarrollo local y urbano. Y eran proyectos integrales en el territorio. Nos costó mucho armarlo, pero una vez que empezamos a ejecutarlo, yo creo que básicamente casi todas las diputaciones de España han llegado a esos fondos y hemos tenido un nivel de ejecución muy bueno. Y eso sí ha marcado, por lo menos en nuestra provincia, y creo que en muchas, empezó a marcar un hito de modernización de zonas rurales. ¿Qué pasa? Que ahora con los fondos EDUSI, todo lo que es la política de cohesión de vamos a repartir, vamos a hacer que todo el territorio sea igual, eso se ha ido a la mierda. Y perdonadme el lenguaje, porque es que han dicho crisis, pues ¿dónde se concentra el 80% de la población? En las grandes ciudades, pues allí metemos los fondos, la concentración de fondos. Con lo cual, lo que tenemos es que, primero, creo que tenemos que hacernos escuchar y después, por otro lado, creo que es fundamental hablar de que la política de cohesión de los últimos 30 años, de los últimos 20 años de la Unión Europea no se puede tirar a la porra porque hay un periodo de crisis. Otra cosa es, yo refuerzo esto, vale, pero yo no puedo dejar de traer una política de cohesión que llevo años y que además se me llena la boca como Unión Europea diciendo que es que llevo una política de cohesión que tengo un territorio cohesionado y que todo el mundo avanza en la misma dirección. No. Hay que hacerle ver que eso no es así. O sea, igual que los gobiernos han conseguido hacerle ver a la Unión Europea que el turismo, ahora con lo del COVID, se ha ido a la mierda y que llevan pues, los últimos 14 años de programación de fondos, porque en los 2 últimos periodos anteriores no ha habido ayudas para el turismo y ha sido el gran olvidado porque han dado solo, porque hasta ahora no ha habido necesidad. Creo que a partir de ahora tenemos que hacer eso. Creo que podemos hacer una propuesta integral que aunque contemple las 3 líneas, sea una sola propuesta integral. Porque no creo que haya que perderse en muchas cosas. Creo que hay que decir, señores, aquí hay que hacer una propuesta integral. Y yo no puedo decir que nosotros vamos a gestionar un dinero para llevar a las infraestructuras a pie, o sea, fibra óptica de alta velocidad a pie de las casas y a pie del municipio, si eso no lo acompañamos con medidas para que los emprendedores tengan todas las cualidades y un portal web donde en media hora o en 2 horas tramitan un alta y de todo. Si eso no lo acompañamos de medidas de acompañamiento social de la gente que quiere trabajar o que quiere acceder y que quiere mejorar su empleabilidad, pero al mismo tiempo tenemos que darle acompañamiento social porque la gente está cuidando a los mayores, cuidando a los niños, más en esta época ahora mismo que nos está tocando vivir. Entonces, creo que hay que hacer un proyecto, un programa y presentar un programa de ayudas muy determinado y muy definido. Como bien dice Serafín, yo 3, 4 páginas y mucho es. Y explicando, esta línea es por esto y responde a estas necesidades. Y oye, si podemos
inventando entre todos 10 líneas de trabajo, ya cada diputación cogerá una, dos o las 10, las que pueda asumir. Pero creo que por ahí tiene que ir la cosa. Y lo siento porque a lo mejor me he extendido más de la cuenta. Has extendido. Nos ha llegado muy bien la información. Gracias, José. Serafín, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, hombre, gracias por la intervención, porque a mí también me gusta hablar claro, y por eso también quería decir la importancia de una relación entre técnicos, que pues todo el mundo en sus diferentes roles ha quedado con el culo pelado también, por usar una expresión coloquial, en la hora de gestión muchas veces los fondos y la frustración que supone. A ver, a nivel de político, como ya dije antes, y con todo respeto, que sé que hay políticos de Zamora en la audiencia, esta propuesta ya sé, porque me habían solicitado hacerla, como tenía estas responsabilidades a nivel europeo, pues hice con gusto esta propuesta ya hace 2 años. Se aprobó en la FEMP, pero porque la FEMP tiene sus propias dinámicas internas y después pues las políticas, pues como ustedes saben, pues está muy movimentada, se quedó en nada. Y ese es el problema muchas veces de este tipo de historias. Si no hay una base sólida que después se le puede decir al diputado correspondiente, mire, es que esto no es que lo hayamos pensado nosotros, este es el consenso general de los compañeros de toda España. Y es mucho más fácil entonces persuadir a ellos, no, bueno, pues vamos a hacer ruido en la FEMP, o vamos a hacer ruido con el gobierno autonómico, o directamente en Madrid. Yo creo que hay que usar las diferentes, yo tengo muy buena, muy personalísima relación con mis compañeras de la FEMP, y bueno, de hecho, parte del origen de mi pues vinculación con este asunto pues ha sido porque la FEMP es miembro de ese grupo, fue miembro de ese grupo de trabajo del que hablaba antes a nivel europeo, y por ahí un poco vino mi participación en estas discusiones. Pero ya digo, la FEMP tiene sus dinámicas internas, y si no se va con una propuesta clara, que todos los diputados de cada diputación hayan visto, pero es que esto no lo digo yo solo, no me voy a quedar, no me tengo que significar yo solo, es que esto es un consenso que veo que las otras diputaciones pues también están apoyando, pues ya le digo, se va a quedar matado, y la FEMP estará contenta que le den, pues yo qué sé, 50, 100 millones que vayan a gestionar ellos con las diputaciones para hacer 4 cositas, y encantados. Estoy siendo súper claro. Entonces, por eso que sí, la FEMP sí, pero lo importante es el contenido. También por eso lo de unas propuestas rápidas, claras, en 3 meses, para precisamente empezar. Después ya habrá tiempo de perfeccionarlas, ver la cuestión de la auditoría y tal y cual, por supuesto. Pero es que al momento es que no hay una propuesta desde las diputaciones, como dice aquí la compañera de Sevilla, que claramente diga desde la experiencia lo que ha funcionado y lo que puede funcionar, incluso lo que se puede escalar a nivel nacional, que es lo que quiere el gobierno y lo que definitivamente quiere la comisión. Y después sí, los objetivos, pues ya digo, los dije así un poco rápidos, después se podrán aclarar por correo las diferentes áreas. Pero la mecánica es un poco esa que decía, de ser unas propuestas claras, sencillas. Ya les digo, yo sé que en España, en Francia, Italia, cada vez que se hacen unas reuniones son 20.000 papeles y tal y cual. En las otras partes de Europa son 3-4 páginas, pum, 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 y ya está. Y a veces después ya vendrá, como digo, el trabajo en detalle, pero si no hacemos claro a los políticos los principios básicos, después lo otro es que nunca llega. Es lo que y aparte ya hay muchos informes de esto, y eso es lo que falta en este momento. Gracias. Damos entrada a la Diputación de Málaga. Sí, no sé, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecer de corazón pues todo este tipo de jornada. Enhorabuena, sin duda, porque es el momento más adecuado a hacerlo desde este ámbito. Yo represento a la Diputación de Málaga junto con 2 compañeros más integrados en el área de despoblamiento, y yo directamente trabajo el tema de innovación social. Por añadir algo más de mis compañeras que han intervenido, la de Córdoba y la compañera de Sevilla, que han sido muy claras,
yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo en acordar esas prioridades que antes Serafín ha concretado muy claramente, porque sin duda el tema del despoblamiento ya todo el mundo lo tiene en la agenda política, que era algo que en un principio no existía hace algunos años, aunque sin duda las diputaciones, nadie duda que siempre hemos trabajado para apoyar a los municipios y por ende pues apoyar el tema demográfico, pero es cierto que hasta hace poco tiempo no estaba tan claramente definido, bueno, pues en toda la agenda, tanto nacional, europea, autonómica, local, etcétera. Con lo cual, yo creo que es esa la oportunidad que hay que aprovechar, el que estamos todos queriendo hacer algo, pero muchas veces también lo habéis dicho y Serafín lo ha comentado, que hay que pasar de lo que ya todo está escrito, ya se ha hablado de todo, está en todos los documentos, en cuál es el problema del despoblamiento, pero hay que ya poner acciones muy concretas para ayudar a que este fondo o esas medidas económicas, apoyo económico que puedan venir, pues sean realmente medidas que ayuden a trabajar lo estructural. Y en lo estructural yo creo que es lo que creo que podemos llegar al acuerdo de cuáles son esas prioridades estructurales que necesitan, porque esto no vamos a acabarlo ni con un presupuesto ni con dos, tendremos que trabajarlo durante 5 o 6 presupuestos mínimos para invertir el orden que está teniendo el tema de esa realidad de despoblamiento. Con lo cual, debemos ser capaces, que no es fácil, de ir a lo concreto, a esas acciones estructurales que tengan ese espacio común en todo el territorio nacional, que aquí estamos, y que nos ayude, insisto, a poner esas bases y esos compromisos que luego año tras año las administraciones públicas podamos ir complementando y no depender solo de la Unión Europea para fondos concretos. Para nosotros hay un reto que nos hemos propuesto como Diputación, que ha sido el reto que lo habéis comentado también, el reto de la conectividad. Es algo que yo creo que todo el mundo está en ello. No sé si eso entra dentro de los objetivos que esta iniciativa podría plantearse. Con la conectividad, indudablemente estoy con la compañera de Sevilla, tiene que ir acompañada de otras medidas, pero hay otro elemento que también me parece importante y que está escrito en toda la bibliografía existente, y es la adaptabilidad del ordenamiento jurídico, administrativo y fiscal al medio rural, porque nos encontramos en que hay herramientas jurídicas, administrativas, que luego cuando las llevamos al desarrollo a los territorios, pues no tienen efecto o se dilatan porque no tienen consonancia con lo que es en la población, ni la necesidad, ni la circunstancia. Entonces, bueno, yo creo que por dejar sobre la mesa ese segundo tema sobre adaptabilidad del ordenamiento al medio rural. Muchas gracias. ¿Y alguien más quiere participar? Ramiro, Diputación de Valencia. Que podamos participar. Bueno, yo simplemente quería comentar que a nosotros nos interesaría participar. La Diputación de Valencia en sí, el Servicio de Desarrollo Rural y lucha contra la política de despoblación es nuevo. Estamos empezando, llevamos prácticamente un año poniéndolo en marcha, pero tenemos buen equipo entre técnicos y también contamos con un catedrático, el profesor Javier Esparcia, de Desarrollo Local, que forma parte de la Mesa Nacional del Ministerio, que bueno, siempre se reúnen para un poco poner al día cómo están las iniciativas y todo. Y que bueno, si buscáis una persona con experiencia, pues yo creo que podría aportar mucho. Y nosotros nos gustaría formar parte de la iniciativa, pues también aprender de vosotros, porque tenéis más experiencia. La Diputación de Valencia es una diputación muy grande, que siempre se ha caracterizado por estar muy metido en temas de costa, desarrollo más grande que municipios pequeños, pero sí que es verdad que esta legislatura se ha apostado muy fuerte.
por tener un servicio propio, por tener iniciativas de emprendimiento directas a los municipios que tienen despoblación, que así están catalogados por la Generalitat Valenciana. Y bueno, daros las gracias por participar y que en lo que queráis estamos dispuestos a trabajar, en lo técnico y en lo político, porque creo que tenemos que luchar todos por intentar corregir el tema del reto demográfico, porque hay una necesidad, se habla de crisis, pero nosotros necesitamos más que nunca el apoyo de todos y tirar todos del mismo carro, ¿no? O sea que gracias y como tenéis nuestro contacto, lo que queráis participaremos de una manera u otra y bueno, agradecer que podamos aportar y también aprender de vosotros. Muchas gracias, Ramiro. ¿Alguien más? Sí, Diputación de Burgos. Buenos días a todos. Felicitar a los responsables de que estemos hoy aquí todos juntos. Y la verdad, nosotros nos hemos perdido o hemos tenido problemas para coger los 3 grupos que habéis dicho de trabajo. No sé si nos los podéis repetir en un momento, Serafín. Sí, un momento que voy a coger mis notas. Básicamente, a ver, esto es una propuesta en base al análisis hecho de las propuestas europeas, obviamente, y al análisis de las propuestas del gobierno en concreto que se han anunciado la semana pasada y las propuestas de la Comisión para España respecto a los fondos estructurales. Es decir, que se ha intentado aquí resumir. Es decir, básicamente no hay que prejuzgar. Es decir, primero hay que identificar el problema, bien, ya está identificado, y qué potenciales soluciones o proyectos se podrían hacer con carga a los fondos europeos. Y no prejuzgar ya directamente cómo tendría que ser y en qué fondo tendría que encajar. Entonces, en base a esa racionalización, y es una propuesta que bueno, en base a ese análisis de esos documentos y un poco de también cómo se cuece la política, digamos, aquí y en España en esta discusión, sería un grupo de trabajo de servicios básicos, otro de mejora de servicios públicos locales, incluida la digitalización, conectividad y banda ancha, atractividad, fomento de la actividad empresarial de emprendimiento y uno sobre mejora de los servicios, y después uno concreto sobre recomendaciones para agilizar la gestión de fondos. De eso, después habría cuestiones horizontales de, bueno, pues tenemos estas potenciales líneas de intervención. En la sección en la plenaria se discutirían las cuestiones horizontales, incluido el encaje. Bueno, pues esto se puede hacer ya con los fondos actuales. ¿Es necesario usar el mecanismo de recuperación? Es decir, el fondo de recuperación o no. Es decir, eso ya sería en la plenaria. Y como digo, estamos hablando de unas cuantas horas. Es decir, aquí estamos hablando de echar mucho tiempo, sino echar unas cuantas horas reuniones virtuales, intercambiándose un documento de propuesta de cada grupo, pues 5 personas en cada grupo, y sacar unas propuestas, pues eso, de 2, 3 carillas sobre cada uno de estos asuntos, que después, como digo, se verterían en la plenaria, se mandarían antes a la plenaria para que todo el mundo haya visto, es decir, que tendrían que ver, pues eso, 15 páginas, tampoco es una gran lectura, y a partir de ahí extraer pues las incompleciones, las duplicidades y también cómo eso se encajaría dentro del marco de la oferta existente de fondos europeos que hemos estado hablando antes, ¿no? Es decir, no sé si se ha entendido bien, pero bueno, es un poco la idea que estamos avanzando. Y sí, en principio serían no 3, sino 5 grupos, pero bueno, es decir, esto es cuestión de ver un poco también la gente que pueda ver y tal igual. Pero sí, no sería ideal que cada grupo tuviera 5 personas. Que después en la segunda fase a lo mejor cambiasen las personas que forman esos grupos, pues también vale bien. Pero un grupo realmente pequeños y efectivos para ver los diferentes temas de una forma rápida y clara, en esta primera fase, como digo. Vale, a mí me parece muy interesante esa parte, habéis dicho temas de conectividad, temas de sanidad, habéis hablado temas de ordenamiento jurídico, es parte del ordenamiento jurídico yo creo que es muy importante. No sé si debería ir dentro de la batería de trabajo de esto, pero desde luego sí que habría que abordarlo. Y la parte de dinamización económica, hablabais tanto de emprendimiento,
pero también yo creo que aprovechar las oportunidades que puede tener el medio rural en el nuevo marco si tenemos unas condiciones de conectividad adecuadas. Entonces, por nuestra parte, desde SODEBUR, la Sociedad de Desarrollo de Diputación de Burgos, encantados de colaborar, sobre todo en esa parte de dinamización económica, sin perjuicio de que podamos estar en el resto de grupos en función de lo que se determine. Muy bien, muchas gracias a la Diputación de Burgos. ¿Alguna otra intervención? Avelina, ¿no levantaste antes? Sí, la Diputación de León. Buenos días a todos. Deciros que desde la Diputación de León estamos llevando una política de desarrollo del local en el que intentamos ayudar con la asistencia a municipios y juntas vecinales. Deciros que se está poniendo dinero para nuevas tecnologías para Internet y que llegue Internet a nuestros pueblos. Hay planes provinciales de obras, con lo cual eso hace que nuestros ayuntamientos agilicen ciertos planes. Hay planes para la generación de empleo, hay planes de mejora de carreteras, hay planes de apoyo a emprendedores, personas que ponen en activo sus conocimientos y sus estructuras dentro de los pueblos, y entonces se les ayuda con unas cuotas. Hay una promoción de la agroalimentación de la marca Productos de León. Tenemos una promoción también del turismo y gestión de espacios para actividades deportivas, culturales y de ocio. Hay fomento de actividades también deportivas y juveniles. Fomentamos también la promoción de la cultura. Centenares de actividades como el bibliobús, escuelas municipales de música y bandas de música. Tenemos proyectos de atención social en los domicilios de los pueblos, como es la ayuda a domicilio a nuestros mayores y a personas dependientes, con teleasistencia, y la animación sociocultural en el apoyo a la familia y en las capas sociales más vulnerables. Tenemos mantenimiento de centros de atención especializada, conservación del patrimonio histórico-artístico y recuperamos y puesta en valor de la identidad de tradiciones, costumbres de nuestros pueblos. Desde la Diputación se trabaja todos estos valores de nuestros pueblos y precisamente hoy tenemos un proyecto que es muy interesante, que es un proyecto que se lleva a cabo con la Universidad a Distancia. El presidente está hoy inaugurando este proyecto. Es el proyecto de la resina. Se va a formar a 10 personas de diferentes ayuntamientos a través de la universidad, de la UNED, de la Cátedra de Turismo Sostenible y de Desarrollo Local. Y lo que se va a hacer es formar a estas 10 personas, principalmente mujeres, pero hay hombres también, ¿vale? Se va a formar a estas mujeres, a estas personas, y se les va a hacer un seguimiento a través de una cooperativa de cómo pueden transformar este producto. Y luego también la venta. La venta es importante, porque no solo es producir y generar un producto dentro de nuestras zonas rurales, sino al mismo tiempo saberlo comercializar. Entonces, estas son nuestras propuestas y espero que nos ayude un poco a todos. O sea, no se trata de... Es verdad que todos tenemos problemas de sanidad, de Internet, pero hay que ayudarles para que esto se solucione. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Avelina. Le damos la palabra a la Diputación de Sevilla, a Rosy. Sí, tampoco quiero ser yo muy pesada, pero hay una cosa que se me quedó antes en el tintero que creo que es importante y bueno, y algo ya ha mencionado la señora de la Diputación de Toledo, y es que verá, igual que la Diputación de Toledo, nosotros también llevamos muchas líneas y imagino que muchas de ellas son coincidentes a nivel de todas las diputaciones de España. Entonces, hay, aparte de todos los retos que nos podamos marcar con el tema del despoblamiento y tal, hay una cuestión que yo creo que va más allá del despoblamiento y que es muy importante para el tema de las diputaciones, y es la siguiente. Al final, si nosotros empezamos a echar mano de los proyectos que nosotros
gestionamos, del dinero que gestionamos tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel de directamente convocatorias del Ministerio o directamente también convocatorias de fondos FEDER, Fondo Social, es decir, de los FEIE, de los fondos estructurales, al final las corporaciones locales tenemos un nivel de ejecución de los fondos bastante amplio. Entonces, ¿por qué tenemos que estar peleándonos por conseguir ese dinero? O sea, es que yo creo que este planteamiento debería ser el primero y principal ahora mismo. Es decir, no nos vamos a pelear, vamos a ir todas las diputaciones preparando una sola línea de proyectos grandes, porque así también facilitamos que el Ministerio pueda vender como un proyecto estructurante. Señores, todas las corporaciones locales a nivel de provincia, que es no es, estamos hablando, no es el último nivel de la Unión Europea en cuanto a municipio, pero sí estamos en un nivel muy aceptable de ejecución de cara a la Unión Europea, de poder defender la ejecución de fondos, y diciendo nosotros, en los últimos periodos anteriores que hemos, entre todos, yo creo que superamos el 50% de la gestión de fondos, por lo menos en cuanto a proyectos. En cuanto a dinero no lo sé, sinceramente, desconozco, no tengo ese dato, pero sí es verdad que, oye, no estés dándole un dinero a los ministerios y dándole un dinero a las comunidades autónomas y después hagas que yo tenga que competir con cualquier otra entidad local de mi comunidad autónoma. No sé cómo se hace en las vuestras, pero a nosotros nos pasa mucho eso. Y posiblemente, muchas veces, tanto Diputación de Córdoba, que ha intervenido antes, como de Málaga, tenemos proyectos muy similares y va a depender un poquito de quién presione más, de quién pueda venderlo un poquito mejor o tal, o quién incluso pueda argumentar mayor experiencia en la gestión de fondos para que me lo den a mí y no se lo den a otro, o al revés. Entonces, yo creo que esa pelea deberíamos estar libres de esa pelea. Para ello, no conozco cómo funciona en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas. Sí sé que tanto los municipios en Cataluña sí tienen una línea directa cuando las comunidades autónomas negocian sus programas operativos, que dejan directamente, que gestionen y que propongan y hagan propuestas, y desde que se aprueban ya las entidades locales saben cuánto dinero les va a caer, eso es una línea, o bien, y no a propuestas como las que tienen en las diputaciones forales, que ellos directamente están negociando los programas operativos conjuntamente con las comunidades autónomas. A lo mejor es un paso demasiado fuerte en este momento, pero sí meter una cuña en ese sentido, porque realmente creo que podemos argumentar que nosotros asumimos una gestión de fondos y que somos capaces de absorber esos fondos, que la Diputación de Sevilla en el anterior periodo de programación ha gestionado 100 y pico de millones. Es que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de muchos millones y lo hemos gestionado y ahí están. Y hemos tenido inspecciones prácticamente, yo creo que en el 90% de los fondos. Y las hemos sacado para adelante, es decir, no lo estamos haciendo tan mal. De hecho, podemos argumentar que lo hacemos bastante bien. Entonces, creo que es una línea argumental muy fuerte y sobre todo de cara a que el Ministerio pueda presentar a Bruselas lo que Bruselas le está pidiendo. Entonces, vamos a facilitar también esa línea, porque creo que es importante. Y antes se me olvidó, lo tenía apuntado, pero se me olvidó decirlo. Perdón, Diputación de Toledo, disculpa si teníamos abierto el micro. Diputación de Toledo. Hola, buenos días. Sí, hola, buenos días a todos. No sé si me escucha bien. Sí, se te escucha. ¿Sí? Vale. Buenos días a todos en primer lugar daros las gracias a la Diputación de Zamora por esta iniciativa y a Serafín por la ponencia que nos ha hecho tan clara y que nos ha puesto de manifiesto muy claramente toda la información. Me gustaría saber también si nos vais a hacer llegar precisamente la ponencia de Serafín de alguna vía, porque ha sido mucha información y muchos datos lo que nos ha dado y a mí personalmente me gustaría poder tenerla. Me he quedado con un detalle importante porque me parece muy importante y era el problema de absorción que manifestaba Serafín sobre los fondos europeos. Quizá, y yo creo que lo que tenemos que poner de nuevo sobre la mesa es que las diputaciones, precisamente, como todos los compañeros están y estamos aquí para ello, estamos para asistir y para ayudar a los municipios más pequeños.
en muchas ocasiones la gestión de los fondos europeos se hace burocráticamente muy complicada y la mayoría de nuestros municipios pequeños se ven incapaces a veces de seguir esa burocracia, también porque muchas veces nos vemos perdidos, porque los fondos europeos se están gestionando a través de diferentes administraciones o instituciones, con lo cual muchas veces incluso ni siquiera sabemos todos esos fondos que están a disposición de los pequeños municipios. A mí esta propuesta me parece muy interesante porque creo que es una línea de trabajo fundamental para que las diputaciones podamos hacer llegar proyectos de mayor envergadura que solucionan la problemática de las mayorías de los municipios pequeños, lejos de individualizar, porque evidentemente hay municipios pequeños que tienen su propia idiosincrasia, ¿no? Pero sí que es cierto que las líneas de trabajo que manifestaba Serafín, que quizá, y aunque se pueda depurar, son las fundamentales y las que hay que seguir. Y entonces he entendido que de lo que se trata y de lo que nos está diciendo Europa es que vamos a endeudarnos en proyectos de mayor envergadura que lleguen a un mayor número de población, entiendo que es así, y alejarnos de esos proyectos pequeños individualizados. Entonces, a mí me parece una propuesta y un momento muy oportuno para poder dar solución a todos los problemas de estos municipios, como digo, pequeños que tanto nos preocupan y de que de alguna manera se facilite esa estructuración de los proyectos y de los procedimientos. Por otro lado, también me preocupa que muchas veces la solicitud de estos fondos europeos somos reacios, los municipios. Yo hablo siempre en nombre de los municipios pequeños a los que representamos las diputaciones. Somos reacios muchas veces a solicitar este tipo de fondos por la problemática que conlleva la burocracia de presentación, los trámites, los plazos, pero sobre todo también en el cobro, en el retorno, es decir, esas subvenciones. Como siempre sabemos, estamos obligados de alguna manera a manifestar que tenemos esos fondos, a ponerlo por adelantado para luego recibirlo, y esto a muchísimos núcleos pequeños les echa para atrás. Con lo cual, si desde este proyecto tenemos o les podemos facilitar todo ese servicio, yo creo que, y no sé, a lo mejor me confundo, pero yo creo que todas las diputaciones que estamos aquí presentes estamos para ello y estamos a disposición. Por lo tanto, daros la enhorabuena y sobre todo pues la Diputación de Toledo ponernos también a trabajar de vuestra mano para poder llevarlo a cabo. Muchísimas gracias. Cristina, muchas gracias. Pasa ahora, toma la palabra Alejandro Peña, de Badajoz. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, yo no os voy a contar la problemática que tenemos en Badajoz, porque si sois compañeros de diputaciones la conocéis a la perfección. Estamos agradecidos de la iniciativa de Zamora y entendemos que tenemos que pelear esta iniciativa que estáis presentando, que estamos de alguna manera empezando a trazar. Estoy de acuerdo con Rocío en poner en valor el nivel de ejecución y la experiencia de los años que llevamos. Yo creo que ese es un tema que evidentemente, como preámbulo a las distintas líneas de trabajo que finalmente haya, hay que ponerlo en valor, junto con la imposibilidad que tienen los municipios pequeños, que tampoco la tengo que explicar, porque eso yo creo que es de sobra conocido por todos. Y en este sentido, pues pelear por una cuota para la gestión local, que si bien, como comentaba antes Serafín, no se ha podido establecer a nivel de Unión Europea, pero que sí que podamos pelearla a nivel nacional o a nivel de programas operativos. Yo creo que ese camino hay que andarlo. Diputación de Badajoz estará en la medida de sus posibilidades, incluyendo a compañeros en los grupos de trabajo, y solamente quería trasladar la enhorabuena por la iniciativa, porque es importante que las diputaciones hablemos de estas cosas y intentemos anticiparnos, evidentemente, a los escenarios. Sabemos que vamos mal de tiempo, esto tampoco es una novedad para nuestra gestión, y por mi parte nada más que agradecerlo y bueno, pues ponernos a disposición también del grupo. Muchas gracias, Alejandro. No sé si quiere intervenir alguna otra diputación. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ¿quién eres?
Hola, soy Mar, que tuve problemas al principio. Mar, tienes la palabra. Te habíamos introducido, pero ya veo que tenías problemas. Bueno, pues quedas ahora en ello. Yo te había mandado incluso una pregunta por escrito y estoy contenta de ver que no he sido la única que ha planteado ese tema, porque creo que ha salido por la participación de otros compañeros. Era una pregunta también que le quería hacer a Serafín. Yo creo que casi todas las diputaciones, y se ha dicho aquí, estamos trabajando de una manera u otra luchando contra el despoblamiento, ¿no? Porque nuestro objetivo es ayudar a los municipios más pequeños en materia de desarrollo económico, que es la parte que yo más controlo, porque nosotros trabajamos en el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, apoyando el emprendimiento, pero también estamos trabajando en mejorar el atractivo de esas zonas para darle una calidad de vida, que yo creo que es la mejor manera de poder luchar también contra el despoblamiento. Lo que sí es verdad es que esto parece un poco inconexo y enlaza un poco con lo que estaban planteando otros compañeros de que en realidad sabemos gestionar muchos fondos europeos y si contabilizamos todas las líneas de trabajo, efectivamente tenemos ahí un potencial, yo creo que bastante potente, ¿no? La cuestión es cómo podemos poner en valor, y ese sería el primer punto, y mi pregunta es, ¿qué metodología podemos utilizar para efectivamente poner en valor todo ese know-how y toda esa capacidad que las diputaciones tenemos para trabajar en un programa que puede ser muy potente de lucha contra el despoblamiento? Y yo creo que ese tema de la gobernanza puede ser quizás la primera línea que después podemos ir desarrollando los distintos grupos de trabajo. Mi pregunta directamente a Serafín es ¿qué metodología podemos utilizar? Y no quería terminar mi intervención sin agradecer a la Diputación de Zamora que haya hecho de host, de anfitrión, por juntarnos a todos y porque verdaderamente podamos empezar a trabajar de manera unida, que creo que tenemos mucho más poderío que no entrando en competencia unos con otros para luchar después por los programas que pongan en marcha los ministerios pertinentes, ¿no? O sea, si al final conseguimos sacar un programa operativo potente, que las diputaciones seamos capaces de gestionarlo de manera directa, yo creo que eso sería el gran logro y el gran éxito de este grupo de trabajo. Muchas gracias. Serafín, gracias, Mar, Serafín. Muchas gracias. Voy a responder a Mar y algunas otras cuestiones que se han dado en el debate que he tomado nota. Es decir, los principios fundamentales de cualquier intervención de la escala que estamos hablando sea precisamente que sea escalable y que sea replicable y basada en la evidencia. Porque si no te lo mata, porque el problema es que muchas de esas propuestas, aunque, por ejemplo, el presidente respectivo de cada diputación sea capaz de conseguir hacer valer en la comunidad autónoma, en el ministerio, como os he dicho antes, diferente de las conexiones políticas de cada uno, después la Dirección General de Fondos de Hacienda te lo va a tirar para atrás. Y va a decir, es que la Unión Europea no quiere estos programas no quiere 50 programas. Ni 50 soluciones, que casi es lo mismo, pero no. Realmente la ventaja es precisamente crear en el escenario ideal sería crear un programa interprovincial, nacional, interregional, para para integrar para la despoblación con todas esas líneas que hemos discutido antes, ¿no? Es decir, un programa integral que precisamente permita la escalabilidad y que evite también no solo que haya competencia entre diputaciones cuando no es necesario, porque a veces la competencia es buena, pero a veces es redundante, incluso es un problema, sino también para el intercambio. Porque hoy en día no sabemos si a lo mejor hay un proyecto que está funcionando bien en Huesca, que se podría usar perfectamente en León, por hablar de una zona de una orografía similar, y ese conocimiento no existe. Es decir, que ese tipo de historias también, de elementos, es importante integrarlo. Y ya les digo, si algo estoy orgulloso de este trabajo que hemos hecho en Europa, es que si no se acaba la cosa mal, en principio, porque se está acabando de negociar el reglamento FEDER, por ejemplo, es que va a haber un gancho legal, una prioridad de despoblación específica en el reglamento FEDER, que detalle claramente todas estas líneas, que antes no existía, porque la Comisión habló mucho de despoblación, pero al final,
como sabía que los Estados miembros no querían hablar del tema, pero realmente no querían al final, pues eso, que no hubiera nada en la Unión Europea que dijese de despoblación, porque ellos querían hacer y deshacer domésticamente los ministerios, pues al final no propuso nada en la propuesta inicial. Bueno, pues en este momento, si todo sale bien, habrá un criterio de despoblación que no existía antes, que ese sería el gancho para, por ejemplo, pedir un plan nacional FEDER contra la despoblación. Sin embargo, no hay que, es decir, en este momento es identificar las necesidades y las propuestas realistas, porque a lo mejor parte de eso se puede usar con el mecanismo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque la elegibilidad de actividades de costes elegibles en el FEDER, por ejemplo, es mucho más estricta de la del mecanismo de recuperación, que tiene una elegibilidad pues bastante más light. Es decir, es más demanda más de escala, pero realmente después la elegibilidad porque no es tan sofisticada y no es tan onerosa como el FEDER. Entonces es un poco, no hay que prejuzgar el paquete final, porque a lo mejor lo que se acuerdan son un paquete holístico, digamos, pero que después hay que encajarlo en diferentes iniciativas. Por ejemplo, un programa FEDER interregional, parte de una cesión de programa operativo autonómico o mediante un programa separado interregional con cargo al mecanismo de recuperación. Esa es la fase, digamos, del final, ¿no? Lo importante ahora es identificar ese programa conjunto en el que permita que todas las comunidades autónomas, que todas las diputaciones vayan a una. En respecto de las normas, es decir, yo creo que sí, que hay que identificar en parte de estos programas los obstáculos reglamentarios, pero desde el punto de vista de lo realista. Ya ha anunciado el gobierno que va a haber varias leyes que se van a cambiar para agilizar el gasto. Ahora bien, y después hay normas europeas que se han simplificado en el caso de los fondos estructurales. Ahora bien, después se habla del rural proofing, que también ha hablado la gente de Granada, que es una cosa que ya existe, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero bueno, digamos que hay que partir de las normas tal como ustedes las conocen ya, porque aunque algunas se vayan a simplificar, hay que asumir que lo fundamental va a seguir siendo las normas que ya conocen. Porque lo otro es un trabajo a más largo plazo, que tiene una ambición mucho más larga que este pequeño trabajo que estamos proponiendo hoy. Y se requeriría más trabajo y otras instancias también tendrían que involucrarse, ¿no? Entonces es un poco, sí, ver las normas, la rigidez de las normas, y qué se podría cambiar para hacerlo más sencillo, pero desde de lo que ya existe, digamos, ¿no? Porque lo otro es a más largo plazo, diría. Y lo dejo ahí. Gracias. Sí, ¿alguien quiere hablar para ir concluyendo? De acuerdo. Bueno, pues si queréis cerramos un poco las conclusiones generales de esta jornada. Y bueno, iríamos a resumir lo que se había dicho. Si estáis todos de acuerdo, pues la conformación de una estructura de trabajo, que le podemos llamar una mesa técnica, porque es estrictamente técnica, nacional sobre despoblación, que nos permitirá validar una futura estrategia para la gestión de un posible fondo interprovincial contra la despoblación post-2020, en la que se introducirían todas las estrategias que ha dicho Serafín. Mirad, ¿viene el presidente? Perdón. Disculpad. Y el segundo asunto sería la conformación de los 5 grupos de trabajo a los que habéis hecho referencia. Y bueno, más o menos estos grupos de trabajo irían relacionados con el tema de conectividad, accesibilidad, servicios básicos, además del tema de emprendimiento y dinamización económica. Serían un poco esos, siempre teniendo en cuenta los aspectos de gobernanza y otra serie de materias horizontales que se irán trabajando. Si queréis, dejamos conformados hoy mismo lo que es la Mesa Técnica Nacional sobre Despoblación y empezamos a derivar desde ahí, con vuestro permiso, los 5 grupos de trabajo para que os vayáis adscribiendo a ellos. El objetivo es coger, digamos, esto y sacarlo adelante, no demorarnos, por eso un poco ir hacia adelante con la iniciativa. No sé qué os parece. Serafín, no sé si quieres añadir algo. No, yo creo que lo importante es ser operativo y efectivo y en centrarse en mollar, y eso se puede hacer relativamente rápido porque ustedes tienen mucha experiencia, es decir, que tampoco da, es decir, que si una vez que Ana mande pues un poco las conclusiones de hoy y la lista y tal, pues que la gente, pues yo quiero apuntarme a este grupo. Y pues también es importante que los grupos, que sean de 4 o 5 personas,
entre ellos se reúnan en una teleconferencia o lo que sea y lo puedan sacar adelante y hacer unos papeles básicos. Yo en la medida que pueda, pues obviamente también estaré dispuesto a ayudar en todo lo que pueda y hacer de Pepito Grillo, que eso se me da muy bien. Y bueno, y nada más. Estamos hablando de unas cuantas horas en los próximos 2 meses. Tampoco estamos hablando aquí de matarse a tal, sino sacar conclusiones básicas de esos temas de una forma rápida, que sea una base en la que después se puede construir algo más sofisticado y que se pueda después vender a los políticos y tal. Pero bueno, para empezar por lo fundamental, digamos. Gracias. Entonces, si os parece, establecemos en esta semana la conformación de los grupos de trabajo para dar un pistoletazo de salida ya la semana que viene y ir con estos objetivos preestablecidos de tener un documento ya de referencia, digamos que a finales de mes o primeros del mes siguiente. Y le doy la palabra a Mar y después me parece que Sevilla también había pedido. Mar, bueno, No, yo creo que ya he intervenido bastante. Sí, bueno, que me parece muy oportuno que montemos estos grupos de trabajo y supongo, Ana, que a partir de ahora tú nos puedes mandar cuáles son las propuestas, los distintos grupos y en función de eso nos vamos apuntando ya más o menos que podamos seguir todo el mismo calendario y la misma dinámica para que verdaderamente seamos operativos y como tú señalas, en un mes, una cosa así, podamos tener una mínima aproximación a lo que deberían contener cada una de las líneas de trabajo de esos grupos. Bueno, no sé si había alguien más que quería hablar. Resu, es que me está saliendo la pantalla, pero no me queda claro cómo nos adherimos a los grupos de trabajo. Pues si queréis, hacemos nosotros la coordinación. Está aquí mi compañero Josué, que se va a dedicar un poco a coordinar todo el grupo. Y entonces, bueno, ponemos, digamos, los epígrafes de cada grupo y hacemos una rotación para que cada uno se vaya escribiendo a sus grupos. Si os parece bien. Vale, perfecto. Vale, pues entonces os pasaremos el enlace para que vosotros vayáis haciendo ya las alegaciones o lo que consideréis a lo que nosotros os vayamos escribiendo y vamos integrando toda esta información. Finalmente, deciros que hay un enlace en YouTube que está esto todo grabado y entonces podéis acceder a todos los paneles que se han visto y todas las propuestas y toda la intervención. Os lo hacemos llegar también. De acuerdo. Y si no hay nada más, bueno, pues agradeceros a todos vuestro tiempo, vuestra participación y sobre todo, bueno, pues el cariño con el que cogéis estas cosas de lo local que se lo merece. Bueno, nos despedimos.